¿Cómo se organiza la vida social? En teoría debería ser desde el Estado, que establece un marco jurídico para que la gente se comporte. En el Perú no pasa eso, porque el Estado prohíbe la circulación y ordena el distanciamiento social y las personas y las empresas desobedecen. La pregunta es ¿por qué? Julio Kotler tiene un concepto que ayuda a entender un poco esto de manera sociológica e histórica. El concepto de herencia colonial, que significa dos cosas principalmente. El carácter dependiente del Estado peruano, que lo debilita para poder cumplir funciones y que lo repliega de muchas de las tareas que debería cumplir, a tal punto que se desentiende de salud, de educación y permite que la vida social sea ordenada por el poder económico, las élites que participan en la economía. La segunda característica de la herencia colonial es la estructura de dominación que opera en los límites de la informalidad. Precisamente en este repliegue del Estado opera una estructura de dominación sobre poblaciones que históricamente han sido golpeadas, migrantes, mestizos, campesinos, obreros, y que usualmente cuando el Estado retrocede en sus funciones de velar por el ordenamiento social, se apelan a prácticas arcaicas, premodernas, como la explotación. Entonces, la herencia colonial explica un poco cómo es que históricamente el Perú tiene una enfermedad que opera desde el Estado, el ordenamiento del Estado. Esto tiene consecuencias que impiden que el Estado pueda aplicar un ordenamiento de la sociedad en contextos de crisis como la crisis de la pandemia del coronavirus. En alguna ocasión, ¿el Estado pudo organizar la vida social? Sí, pero ha sido con experiencias autoritarias. La más reciente ha sido la de Velasco Alvarado, una dictadura completa que organizó la vida social. Otra experiencia fue la de Fujimori, que organizó la vida social desde el Estado precisamente para desmantelarlo y dejar espacios a merced de los poderes fácticos o los poderes empresariales. La pregunta entonces, ¿el gobierno de Vizcarra debería apelar a una práctica autoritaria para organizar la sociedad? Los antecedentes históricos parecen apuntarnos a que sí. No se puede utilizar mecanismos democráticos cuando en una situación de emergencia y de resistencia por parte de las empresas y la ciudadanía se crea un ambiente de anomia. Y esa es una consecuencia. La anomia es una consecuencia precisamente de este debilitamiento del Estado y un crecimiento de la informalidad. Matos Mar utilizaba el concepto de informalidad para poder hablarnos de una nueva época, de un nuevo periodo histórico que el Perú estaba viviendo, a partir de un proceso de urbanización sin industrialización, que conllevaba a que la ciudad se organizaba con espacios informales de comercio o de servicios y que los nuevos ricos no constituían una burguesía y que por lo tanto no tenían una capacidad de dirigir el Estado. Y ante esa incapacidad de dirigir el Estado, también se enfrentaba a una incapacidad por parte de la población de reconocer al Estado como una autoridad legítima. La piratería, la informalidad, la evasión tributaria, la desobediencia son prácticas comunes que en la sociedad se replican estructuralmente y no se pueden resolver desde el Estado por medio de la democracia, que corresponde a un marco jurídico histórico diferente al nuestro. Entonces, ¿qué ocurre con la sociedad peruana y cómo podemos reclamar un Estado organizador de la sociedad si la sociedad desacata, desobedece, evade sus responsabilidades? Esta es una pregunta importantísima que hasta el día de hoy no se tiene una respuesta definida,
o definitiva, pero que es importante porque afecta a todos por igual y que bajo la luz de los hechos actuales al menos apunta a 3 aspectos que son importantísimos para resolver. En primer lugar, de que solamente una cultura ilustrada puede resolver el tema de la informalidad, tanto en el sector burgués o de la clase burguesa, clase empresarial, como en la clase trabajadora, comerciante o la clase emergente. Solamente una cultura ilustrada que ante una duda, ante una inquietud, apele al conocimiento científico puede dar las bases para tener unas nuevas relaciones sociales a nivel interpersonal, a nivel doméstico y también a nivel político-social. El segundo elemento es que los niveles de desigualdad tienen que ser resueltos estructuralmente por el poder, que los grupos que están en el poder. No se puede seguir manteniendo leyes que favorecen a los poderosos y un vacío legal para la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Es el Estado el que debe replantear su función y asumir toda la organización de la vida social en salud, educación, vivienda, transporte, industria. Todos los ministerios deberían tener dientes para poder ejercer un control sobre los poderosos y luego garantizar los derechos sociales de las personas más vulnerables. Y en tercer lugar es el tema de las prácticas autoritarias, ¿no? Las prácticas autoritarias prosperan donde hay prácticas anómicas, prácticas completamente que disuelven la vida social. Por lo tanto, la anomia que vive la sociedad, que es esta situación en la que conocen las normas pero no las obedecen, esas prácticas tienen que resolverse a nivel estructural, educativo a largo plazo. Pero no puede ser por un rol solamente del Estado. Necesita participar ahí las mismas personas que padecen de la anomia.